Lo que vamos a tratar justamente ahora va a ser un tema muy puntual y muy importante, el plan de ataque directo, que está más especializado en las personas que piensan atacar por las bandas, o al menos cuando yo pretendo atacar por ese tipo de ataque. Obviamente vamos a tratar de ser lo más especializado posible, ya que si nos damos cuenta es de que este tipo de pases, este tipo de ataque tiene tres caminos, que es por ambas bandas, que es la más genérica, tanto también como la derecha y también por la izquierda. Entonces, obviamente, si esto está aquí es por algo, no es una casualidad, no es un adorno. Significa que cuando nosotros atacamos solo por derecha o solo por izquierda, profundizamos y hacemos énfasis en esa zona. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros logramos utilizar correctamente este tipo de zonas o este tipo de ataque y le damos justamente en el momento que tiene que ser, porque atacamos en la zona más débil de nuestro rival, vamos a provocar mucho daño, incluso más daño de lo que nosotros haríamos si atacáramos por ambas bandas, que eso ya lo vamos a fundamentar más o menos al final. Pero nosotros podemos hacer que esos partidos apretados, que se supone que iban a terminar en un partido muy difícil, por ejemplo un 1-1, 2-3, partidos completamente apretados, con esto nosotros podemos incluso hasta hacer mucho más goles de lo que uno piensa, tal como hemos hecho con las finales en los partidos anteriores. Ustedes mismos han visto que esos partidos no fueron tan fáciles y aún así al final terminamos goleando. Pero si ustedes vieron los partidos, que por eso lo hemos grabado y lo hemos puesto en vivo, uno ha hecho ciertos cambios que justamente nos ayudaron a sobreexplotar dichos ataques y terminamos teniendo resultados que al inicio ni siquiera soñábamos con tenerlos, porque el partido era difícil y eran rivales difíciles. Pero gracias a especializar nuestros ataques, obviamente conseguimos resultados excelentes, adecuados, incluso hasta insoñables. Pero bueno, eso también lo vamos a explicar más o menos al final. Entonces lo que vamos a hacer ahorita justamente es a ver los casos. El caso más común es este que está aquí, que es una línea de 4, que la gran mayoría de las personas utilizan ese tipo de formaciones, o al menos esa línea defensiva. Pero vamos a ver también la línea de 3 abierta y la línea de 5. La línea de 3 cerradas es la más fácil porque literalmente no tiene laterales, por eso es cerrada, solamente tiene 3 defensas centrales. Entonces ahí me parece que es tan obvio que uno tiene que atacar por las bandas, solamente basta con ver la formación como tal. Pero las formaciones que tienen laterales podemos hacer justamente estas planificaciones. Entonces primero voy a hacer lo que yo hago cuando yo decido atacar por las bandas y ya después vamos a ver cada caso. Muy bien, entonces el procedimiento del cual justamente yo hago cuando decido atacar por las bandas, en este caso vamos a ver la primera formación, que es justamente cuando nos enfrentamos con una línea de 4. Entonces lo primero que yo hago es separar primero en dos parejas. Ahora, solamente primero tenemos que sacarle el promedio a cada uno de esos defensas, que solamente son 4, utilizando la calculadora o cualquier método que tú quieras utilizar. Entonces, una vez que tú ya hayas sacado el promedio de los 4 defensas, que en este caso es una línea de 4, lo que vamos a hacer es separarlos en 2 zonas, la zona derecha y la zona izquierda. Obviamente va a ser la zona derecha con el lateral derecho de nuestro rival y el defensa que esté cercano. Entonces ahí nosotros tenemos que ver exactamente quién es el que está más cerca, justamente en su plantilla. Y asimismo, el lado izquierdo sería el lateral izquierdo de él, más el defensa central que esté junto con ese lateral. Entonces, como nosotros ya hemos sacado el promedio con la calculadora, lo único que hacemos es sacarle el promedio de nuevo, pero en este caso a esas parejas, al lateral izquierdo con su defensa más cercano, y asimismo al lateral derecho con su defensa central más cercano. Entonces vamos a tener al final 2 promedios, el promedio de la zona derecha y el promedio de la zona izquierda. Una vez hecho eso, simplemente vamos a comparar quién de esas 2 zonas tiene el menor promedio, y es ahí justamente donde nosotros perfectamente podríamos decidir atacar, ya que en términos generales sería la zona más débil con su rendimiento, independientemente de sus estrellas, porque hay jugadores que, por ejemplo, un buen lateral puede tener un buen rendimiento, pero su compañero defensa central a lo mejor no es tan bueno, no es tan participativo. Entonces, si nosotros logramos atacar por esa zona, quizás el lateral pueda tener un buen partido, pero su compañero quizás no.
y eso obviamente va a ser beneficioso para nosotros. Y eso justamente lo que hace es atacar por esa zona aunque la diferencia sea mínima. Eso pues en ese caso pues ya no hay ningún problema porque al fin y al cabo estamos decidiendo atacar por las bandas. Así que si vamos a atacar por una sola, entonces vamos a utilizar la más débil. Aunque sea por una décima, no importa. Se puede atacar por esa zona. Entonces justamente es el modelo o el procedimiento que al menos yo utilizo cuando yo me enfrento, por ejemplo, en este caso, con una línea de 4 y yo decido atacar por las bandas. Ahora, si yo decido atacar por el centro, en este caso no hay mucho que analizar, no es necesario ni siquiera hacer cálculos, porque por el centro solamente hay un solo camino, que es la vía del medio, no hay más. No existe un centro izquierdo o un centro derecho, al menos por ahora no existe eso. En cambio, en las bandas sí existe banda derecha y banda izquierda. Entonces ahí sí tenemos que decidirnos. Entonces bueno, eso es justamente lo que yo hago cuando me enfrento a una línea de 4. Entonces vamos también a ver qué es lo que yo hago cuando me enfrento con una línea de 3 abierta y una línea de 5. Si me estoy enfrentando a una línea de 5, la verdad que el procedimiento es bastante similar a la línea de 4 que vimos anteriormente. Simplemente vamos a asimismo separarlas en la zona derecha o en la zona izquierda, solo que en este caso el defensa que está en medio, claro, si es que el rival lo coloco en medio también, pero normalmente siempre coloco un defensa central en medio, a ese la verdad que lo vamos a ignorar. Tranquilamente no pasa nada porque en sí ese defensa por lo general digamos que hace el trabajo más del último hombre como tal. Claro, también puede ayudar en las zonas de, obviamente, de ataque, perdón, puede también ayudar en la zona defensiva de la derecha o de la izquierda. Pero como está en el medio, como es un defensa que está justamente en la mitad de ese campo, entonces su promedio va a ser tanto para una zona como para la otra, así mismo. Entonces no hay necesidad de tomarlo en cuenta en el promedio. Entonces solamente utilizamos el mismo procedimiento, solo que al defensa que está en medio simplemente lo ignoramos, nada más. No le vamos a sacar el cálculo, no le vamos a sacar el promedio, porque al fin y al cabo es un defensa que está para todo el mundo, para toda la zona defensiva. Así que su promedio realmente no es que no afecte, sino que como es el mismo o da el mismo apoyo tanto para la izquierda como para la derecha, entonces no es necesario intervenirlo para hacer más fácil el cálculo. Así que hagamos de cuenta que es como una línea de 4 y ese defensa central simplemente lo ignoramos. Separamos al defensa lateral con su defensa central más cercano, le sacamos el promedio a esos dos y comparamos cuál de esas dos zonas, la izquierda o la derecha, tiene el menor promedio. Significa que es la zona con menos rendimiento, entonces las probabilidades de hacerle mucho más daño por esa zona en concreto obviamente son mayores. Y es así de sencillo. Y por último, en este caso pues tenemos lo que es una línea de 3 abierta, porque la línea de 3 cerrada literalmente no tiene laterales. Entonces, ¿a quién le vamos a sacar promedio si no hay jugadores ahí? Entonces, obviamente no tiene sentido. Pero en la línea de 3 abierta sí tenemos laterales, o bueno, si nos enfrentamos ante laterales. Entonces, más o menos sigue la misma lógica también que la línea de 5. El defensa que está en medio obviamente va a trabajar para las dos zonas, tanto para la izquierda como para la derecha, dependiendo de cómo estemos atacando. Entonces no es necesario sacar el promedio porque va a ser el mismo valor. Así que simplemente le sacamos el promedio de forma individual al lateral izquierdo y al lateral derecho. Entonces sencillamente verificamos cuál de los dos es el que tiene menos rendimiento. Entonces es ahí donde ya hemos decidido qué zona podemos atacar de forma concreta. Así de sencillo. La línea de 3 abierta es la más sencilla de analizar porque literalmente es comparar los promedios de los laterales individualmente. Porque si tú sumas el promedio del defensa central, obviamente el promedio cambia, pero tampoco es una diferencia que vaya a sumar o a restar porque el defensa es el mismo para todos. Es el mismo para la zona defensiva de la zona izquierda como para la zona derecha porque solamente es uno, así que es muy sencillo de entenderlo porque es con pocos jugadores. Muy bien, entonces, ¿qué sucede si en los casos, independientemente de la formación de nuestro rival, el promedio es exactamente lo mismo? Es decir, si en el lado izquierdo, por ejemplo, tiene un promedio de 7 y en el lado derecho también tiene exactamente lo mismo, entonces ahí ya podemos utilizar otro tipo de criterio que en ese momento ya puede ser tranquilamente viendo sus habilidades blancas, como por ejemplo lo que es el marcaje, la velocidad. Puedes identificar cuál de esos laterales es el que tiene velocidad, marcaje, entradas mucho más, como se podría decir, mucho más baja.
entonces es ahí donde nosotros podemos atacar, ya que al fin y al cabo tienen el mismo rendimiento. Entonces, si tienen el mismo rendimiento, entonces simplemente atacamos por el que tenga menos probabilidades de utilizar correctamente sus habilidades importantes, más que todo cuando atacamos por las bandas, que cuando nosotros hacemos eso, los laterales de nuestros rivales van a utilizar mucho su velocidad, van a utilizar mucho sus entradas y el marcaje, por supuesto. Y asimismo, los defensas, si ves que tiene muy poca fuerza, tiene muy poco cabeceado, muy poca colocación, es ahí donde nosotros también podemos identificar y ver más o menos por dónde atacar. Pero también tienes la otra opción, que es la más genérica, que es simplemente atacar por ambas bandas. Y en el partido tú te das cuenta cuál de ellas está jugando de forma buena o de forma mala. Y ahí ya podemos especializarnos dependiendo de esas calificaciones de esos partidos. Entonces, ahora sí, una vez dejando eso a un lado, porque ya hemos explicado cómo se hace este tipo de planificación, lo que vamos a explicar sería justamente los conceptos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, una recomendación que yo les doy es de que si tú sabes que no vas a poder ver el partido porque tienes algún problema o simplemente no te da el tiempo, entonces yo te recomiendo que en ese caso no te especialices tanto en una sola zona, a no ser que esa defensa sea exageradamente malo, que tenga 1 o 2 estrellas. Quitando esas excepciones, yo no te recomiendo que te especialices en una sola, porque el planteamiento tranquilamente puede no funcionar. Recordemos que nada es perfecto. Entonces nuestro planteamiento, nuestra intuición tranquilamente puede fallar, y si no vemos el partido y justamente atacamos por esa zona que lamentablemente nuestro rival amaneció iluminado, lo único que estamos haciendo es desperdiciar ataque. Y como no estamos viendo el partido, por cualquier motivo diferente, no vamos a poder cambiarlas y vamos a perder peso ofensivo. Y tendríamos que tener mucha suerte y mucha fuerza individual para poder sobrellevarlo. Si tú vas a ver el partido, si tú sabes que lo puedes ver, más que todo si es un partido importante, entonces podemos especializarnos utilizando el plan, verificando el promedio de nuestros rivales y obviamente decidimos atacar por la zona identificada. Por ejemplo, en la final de la Champions ya hemos hecho ese cálculo y nos dio como resultado que el lado izquierdo es el más débil. Bueno, aquí en este caso su lateral también es bastante normalito comparando con su otro lateral. Aquí será más o menos evidente, pero matemáticamente también quedó demostrado, tiene menos promedio. Entonces estamos atacando netamente por la izquierda. Ahora, eso no significa que automáticamente este lateral, que en este caso es Scorlenati, vaya a jugar 100% mal. Eso no es una garantía, porque tranquilamente justamente ese lateral en este partido de Champions se puede lucir, y también puede pasar que en este caso el otro lateral, que es Somoji, juegue mal a pesar que tenga más calidad. Y yo sé que ustedes conocen de esos casos, que hay jugadores que aunque tengan menos estrellas tengan mejores rendimientos. La cuestión es que por lo menos yo ahorita voy a comenzar desde el minuto 1 a atacar por esta zona que yo identifique que es la que tiene menos rendimiento, cosa que si si justamente este jugador no se levantó con el pie derecho y que no tenga un buen partido y que sea constantemente atacado, desde el minuto 1 ya vamos a tener un ataque muy directo y ya vamos a comenzar a hacer daño directamente, cosa que obviamente ahorramos tiempo y nuestro ataque va a ser mucho más peligroso con respecto al partido en general. Claro, si lamentablemente el planteamiento o este defensa amaneció iluminado y tiene buenas calificaciones, simplemente cambiamos a derecha, cambiamos un poco las posiciones de los jugadores tranquilamente, no pasa nada, y verificamos si es la decisión correcta. Pero lo importante es que en este caso yo ya voy a comenzar a atacar desde el minuto 1 en la zona que yo considero que es la más débil de mi rival, matemáticamente hablando. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta este partido y vamos a ver si podemos tener un resultado bastante bueno, bastante excelente, teniendo en cuenta que es una final. Y bueno, ya para terminar, vamos a explicar más o menos por qué a veces no es tan favorable tener un ataque muy general, como en este caso atacar por bandas. Bueno, el concepto es bastante sencillo. Bueno, en este caso voy a seleccionar izquierda porque, es el planteamiento que hemos decidido. Pero hagamos de cuenta de que estamos atacando por ambas bandas. Entonces tenemos varios caminos. El primero, que es el más común y es el más favorable, es que justamente los dos laterales de nuestros rivales no tengan un buen partido porque nuestro ataque es bastante contundente. Entonces tanto como el lateral izquierdo como el lateral derecho de nuestros rivales están obteniendo calificaciones bastante malas. Por ejemplo, digamos que tiene calificaciones de 6,6, 6,3,
bueno, 6,6 no, 6,3, 5, calificaciones muy bajas que no están teniendo un buen desempeño, entonces en ese momento nosotros podemos mantener el ataque por ambas bandas, porque los dos laterales están siendo bastante flojitos. Entonces, por cualquiera de esos lados, nuestro ataque va a ser igual de peligroso, igual de punzante. Ese es el caso más ideal. El peor de los casos sería que los dos laterales estén jugando muy bien, que justamente ese equipo esté preparado para defender los ataques por bandas. Es decir, que nuestros ataques por esa misma zona no están teniendo efecto porque en ese partido, lamentablemente, nuestro rival amaneció bastante iluminado con el pie derecho contra los ataques por bandas. Entonces ahí nos queda de otra que cambiar a un ataque mixto para que vamos más o menos probando, o si ya estamos desesperados podemos utilizar el ataque por el centro, que es completamente diferente, porque ya sabemos que por las bandas lamentablemente no es nuestro día, al menos en ese partido. Pero también existe otras variaciones, que es cuando un lateral está jugando bastante bien, incluso hasta de forma excelente, prácticamente el mejor del partido, pero que al mismo tiempo el otro lateral, su compañero que está en el otro extremo, tenga uno de los partidos más horribles de su carrera. Es decir, por ejemplo, que este lateral tenga una calificación de 9, mientras que el otro una calificación de 5. Entonces, si nosotros atacamos por ambas bandas, lo que estamos haciendo es desperdiciar ciertos ataques por esa zona. Porque cuando nosotros ataquemos por la zona donde está el lateral más débil, obviamente nuestros ataques van a ser peligrosos en esas animaciones, pero recordemos que estamos atacando por ambas bandas, así que por obligación nuestros delanteros también van a atacar por la otra zona, la zona en donde ese defensa está teniendo buenas calificaciones. Entonces es lógico que nuestros ataques por la zona donde está bien defendida no va a tener tantos resultados positivos, y lo más probable es que estamos aumentando el riesgo de recibir una contra. Recordemos que estamos enfrentando a un defensa que en este caso está jugando bien, entonces no es sorpresa de que tranquilamente dicho defensa pueda crear una contra defendiendo nuestro ataque que tranquilamente pudimos haber evitado, simplemente especializando el ataque en la zona más débil. Entonces es ahí donde nosotros podemos aprovechar esos momentos. Así que esos son los conceptos, o al menos esa es la idea de por qué jugar por ambas bandas. Obviamente no es una garantía al 100%. Por ese motivo existen estas otras dos opciones: especializarse en la derecha o en la izquierda, justamente para ese tipo de casos, en donde los laterales, uno está jugando bien y el otro mal, y nos enfocamos solamente en el que está jugando mal por obvias razones. Así evitamos que nos hagan una contra, porque estamos atacando justamente al lateral más débil, que el que está jugando mucho peor, o el que está jugando mal ya de plano, y obviamente no va a defender correctamente. Y si no defiende correctamente, nunca nos va a hacer una contra en condiciones. Quizás lo haga otro, pero al menos ese lateral nunca lo va a hacer, porque está siendo atacado constantemente y aparte está jugando muy mal. Entonces es doble herida. Pero si atacamos por la zona difícil, obviamente estamos jugando con fuego. Y en un partido importante, obviamente eso no se tiene que permitir. Entonces, bueno, digamos que ese es los conceptos, las cosas que uno tiene que tomar en cuenta y el sentido que uno le está dando a este tipo de órdenes, que yo creo que muchas personas, algunos sí los utilizan, otros que no, pero al menos si tú querías saber cómo podemos sacarle provecho, ya tienes una forma, ya tienes una opción, que tranquilamente lo puedes utilizar. Si no te convence, no hay ningún problema, puedes atacar utilizando otros criterios, otra intuición, pero al menos ya le estamos dando la oportunidad de conocer un criterio que al menos es el que yo utilizo mayoritariamente. De hecho, en esta final es lo que vamos a utilizar. Así que bueno, yo creo que el siguiente video va a ser justamente ver el partido, que ya es en 20 minutos, esperemos tener un buen resultado y obviamente pues eso básicamente sería todo por ahora.